Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos por nombre. Les pido que si están ahí, que nos acompañen nosotros a orar para iniciar nuestro servicio. Padre, nuestras en el cielo, te damos gracias, Señor, por otro domingo que nos has dado, Señor, otro domingo que nos has dado para alabarte, adorarte, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, que estés con nuestros instrumentos, con nuestra alabanza, para que llegue a ti, Señor, igual como la predicación del pastor, que nos llene, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros aquí en casa, Señor, que de todos para tu nombre, Señor. Te pido todo en Cristo Jesús. Amén. Estoy
días. De nuevo estamos aquí de regreso con esta serie en el libro de Corintios. Así que vaya abriendo su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1. Hoy vamos a cubrir los versículos del 4 al 9. Hoy, 31 de mayo, ya el último domingo del mes. Para el próximo mes hay dos fechas muy especiales. Bueno, se las dejo de tarea, usted investigue cuáles son, pero una empieza con 19 de junio, ¿ok? Así que ya estamos listos para empezar esta para continuar con la serie más bien. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este bonito día que nos has dado. Gracias, Señor, por mantenernos en comunicación mediante la tecnología. Y gracias por permitirnos llegar a las casas y personas que quizás nunca hubiéramos alcanzado, nunca hubieran escuchado los mensajes. Gracias por esta oportunidad que nos das. Así que te pido por cada uno de ellos que están en casita, donde quiera que estén, que tú los protejas y los cuides. Así que para ti sea la honra y la gloria en todo lo que hagamos. Te damos gracias. Amén. Bueno, el tercer mensaje en el libro de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Así que esta es la carta que Pablo le envió a Corintios. Pero hablando de cartas, no sé cuántos de ustedes llegaron a recibir cartas en el pasado por correo. Mire, hoy para la juventud es fácil, ¿verdad? Ellos simplemente abren su computadora o agarran el celular, escriben un mensaje, un mensaje y claro, ¿verdad? Escriben usando la corrección de ortografía automático para que uno no vea cómo los errores que comete al escribir. Pero bueno, al terminar de escribir simplemente presiona el teclado de enviar, el mensaje se va y en cuestión de segundos llega a la persona que usted se lo ha enviado sin importar en qué lugar del mundo esté. Pero mire, antes la gente literalmente tenía que agarrar un papel, una pluma, escribir, agarrar la cartita, meterla en un sobrecito, ponerle una estampilla, ir al correo y tardaba como 2 a 3 días en llegar la carta a su destinatario. Bueno, así que en el pasado escribir una carta era porque realmente a la persona le interesaba comunicar algo importante. Y si era algo de urgencia, bueno, uno usaba el telegrama. No sé si usted recuerda el telegrama. Era un poquito más caro, pero la información llegaba el mismo día, inmediatamente. Ahora, cuando llegaba una carta, por lo regular la gente agarraba la cartita, se iba a sentar a la mesa, se preparaba un cafecito, leía la carta tranquilamente, ¿verdad? Leyendo lo que le habían escrito. Pero cuando llegaba un telegrama, en cuanto el correo te lo daba, inmediatamente lo abrías y querías saber qué decía porque supuestamente era una emergencia, algo importante que te querían dar a conocer. Ahora, le digo esto porque me pongo a pensar si la carta que Pablo envió a Corintios estaría marcada como urgente o de entrega inmediata o quizás de que firmaran de recibido, de que esa carta había llegado a donde Pablo la había enviado. ¿Será que al recibirla la leyó primero uno de los líderes en su oficina? ¿O será que convocó a toda la iglesia, a los hermanos en Corintios, los llamó a llamar para que ellos se reunieran y ya estando todos juntos, esta persona leyó la carta ante todos? Bueno, yo me imagino que eso fue lo que ocurrió. Esta carta fue leída ante todas las personas, todos los creyentes de Corintio, claro, todos los que pudieron asistir. Me pregunto qué habrán pensado los corintios cuando escucharon que Pablo les había escrito una carta. Quizás dijeron, bueno, ¿por qué no se escribe Pablo? ¿Qué estará pasando? ¿Se habrá enterado de algo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así que imagínense a todos los hermanos reunidos en este lugar, esperando ansiosamente a que el líder empezara a leer la carta. De repente pasa el líder al púlpito al frente, abre la carta y empieza la lectura de esta. Así que podríamos decir que todos escucharon al mismo tiempo lo que Pablo había escrito. Escucharon, versículo 1, que Pablo se identifica como apóstol. También en el versículo 2, Pablo les había aclarado que la carta no era solamente para una persona, como el ejemplo de Timoteo y Tito, que va dirigido únicamente a ellos o especialmente a ellos.
Y se dieron cuenta de que la carta tampoco era para el pastor, para los líderes o para los ancianos de la iglesia, sino que Pablo dice, esta carta es a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo. Así que Pablo le había escrito a todos los hermanos, no a uno en especial, sino a todos. Y vimos la semana pasada que nos incluye a nosotros aún en la actualidad, en este año. Bueno, al decir todos, me refiero a todos los que creyeron en Jesús, a todos los que le habían recibido como su Señor y Salvador. Enseguida escucharon con atención también cuando Pablo les dice que todos ellos, sin excepción, eran llamados a ser santos, llamados a ser apartados para Dios, apartados para un propósito especial. Y Pablo termina la salutación en el versículo 3 diciendo, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí llegamos la semana pasada y recuerda que les comenté de que si yo hubiera escrito esta carta, si la carta fuera la primera carta de Alfredo a los Corintios, yo lo hubiera empezado de una manera muy diferente, pero vimos que Pablo, él escribe la carta sin regañarlos, sin criticarlos por su mal comportamiento. Así que Pablo, desde el principio de la carta, está demostrando su amor y su interés en que ellos realmente recapacitaran y cambiaran y que volvieran al camino correcto, al camino que él les había dejado. Ahora, Pablo también les hace saber que ha estado orando por ellos, que le está dando gracias a Dios por los corintios, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de los versículos del 4 al 9, la oración de agradecimiento de Pablo a Dios por los corintios. Y la oración empieza así, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Ahora, si yo hubiera estado ahí, le hubiera preguntado, bueno, Pablo, pero ¿gracias de qué? ¿Por qué le estás dando gracias a Dios por los corintios? Si ves que tienen un comportamiento erróneo, un comportamiento malo, andan por malos caminos, andan haciendo cosas indebidas, ¿por qué le estás dando gracias a Dios por ellos? Bueno, ¿será que muchas veces nosotros ni siquiera le damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro trabajo, por las bendiciones que recibimos? Mire, muchas veces nosotros pensamos que Dios nos debe algo, que lo que tenemos es porque no lo merecemos. Y si no lo tenemos, inmediatamente le reclamamos a Dios, ¿verdad? Así que debemos de acostumbrarnos primeramente a darle gracias a Dios por todo, por lo que nos ha dado y aún por lo que no nos ha dado. Así que Pablo dice, bueno, yo le doy gracias a Dios por los corintios por lo siguiente, continuando con el versículo 4, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Entonces, Pablo le está dando gracias a Dios porque los corintios han recibido la gracia de Dios, o sea, han recibido la bondad de Dios, el favor de Dios en su vida. Ya tienen el perdón de Dios, ya tienen la salvación y ya tienen la vida eterna. Y mire, más adelante, en el capítulo 3, Pablo les dirá, ¿saben qué, corintios? Yo también recibí de ustedes lo mismo. Mire, versículo 3 dice, Corintios capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Así como Dios le dio la gracia a los corintios, dice Pablo, también me la ha dado a mí. Y Pablo dice, ahora, por la gracia que ha recibido, él se identifica como un servidor de Cristo, una persona un colaborador de Dios. Ahora, quiero que escuche esto que es importante. Tanto Pablo como los corintios, como cada uno de nosotros, hemos recibido la misma gracia de Dios. No es que la gracia de Pablo sea mayor a la de los corintios, que Dios le haya dado más gracia a él, o no es que los corintios recibieron menos gracia y por eso tienen ese comportamiento. No, todos recibimos la misma gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Escuche algo importante que le voy a decir. Tanto los hermanos de Corintio
como Pablo y cada uno de nosotros, hemos recibido la misma gracia de Dios. No es que Dios le dio a Pablo más gracia que a los demás, o que a nosotros, o que los hermanos de Corintio actuaban mal porque Dios no les dio suficiente gracia. Mire, todos recibimos la misma gracia, la misma cantidad, podríamos decir. Entonces, si la gracia de Dios es la misma para con todos, ¿por qué los corintios no tenían el mismo sentir que Pablo en cuanto a las cosas de Dios? ¿Por qué ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo? ¿Por qué actuaban así? ¿Por qué actuaban mal? Es más, en la actualidad hay cristianos que han recibido la gracia de Dios y no han cambiado absolutamente nada su manera de actuar. Su comportamiento sigue igual como era antes. Ahora, hay personas que toman la gracia de Dios como una excusa para vivir la vida loca. Mire, es lo que en la actualidad se le denomina la hipergracia. O sea, personas que viven como ellos quieren y no conforme a la voluntad de Dios. Creen que la gracia de Dios les da libertad para hacer de todo a como ellos se les plazca. Judas, el apóstol, en su carta escribe lo siguiente. Escuche lo que dice él. Judas, capítulo 1, versículo 4. Dice, hablando de las personas que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y todo esto, ¿sabe que es a consecuencia de las iglesias que enseñan esa falsa doctrina? Diciendo que una vez que usted es salvo, que ha recibido la salvación, no importa lo que hagas, Dios te va a perdonar. Así que puedes darle rienda suelta a tus deseos, puedes hacer lo que quieras. Al cabo, mira, Dios te perdona. Y dicen te perdona porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso, hermanos, yo les pido que usted tenga cuidado de los mensajes, de los estudios que pueda escuchar por el internet, porque no todos están basados en la palabra de Dios. Mire, muchas veces hay mensajes que solo le endulzan el oído, dicen lo que la persona quiere escuchar, pero no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Así que tenga cuidado, por favor, de quién escucha los mensajes, de dónde provienen, y siempre compruebe que lo que está escuchando es de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Así que mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, hablando de la gracia y la ley. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Me voy a brincar al versículo 15, Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como enseñan algunos lugares? Dice Pablo, en ninguna manera. No podemos justificar o hacer lo que queramos diciendo que estamos bajo la gracia. En otras palabras, si ya fuimos lavados, si ya fuimos santificados y ya fuimos justificados por la gracia de Dios, ¿por qué vamos a abusar de ese favor inmerecido que Dios nos ha dado, regresando a nuestra antigua manera de vivir? Miren lo que dice 1 Corintios 8:9. Que su libertad no se convierta en piedra de tropiezo para los débiles. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. O sea, no le vayas a dar rienda suelta a los deseos carnales. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16, no uses la libertad como pretexto para hacer lo malo. Así que la gracia que hemos recibido no es una excusa para seguir haciendo lo que le agrada a la carne, sino para hacer lo que le agrada a Dios. Más adelante, en el 1 Corintios capítulo 15, todavía falta algo que lleguemos ahí, pero escuche lo que Pablo les dice a los corintios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así que dice Pablo, yo ya recibí la gracia y la he aprovechado al 100%. En la segunda carta que Pablo envía a los corintios, tiempo después,
Pablo les recuerda a los corintios. Al parecer, algunos de los corintios seguían abusando de la gracia. Y fíjese lo que les dice. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Le dice, les exhortamos, hermanos, también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Entonces, la gracia no es para aprovecharse de ella, sino para vivirla conforme a la voluntad del que no las dio. Pablo continuó la oración. Recuerda que está dando gracias a Dios por los creyentes en Corintio. Entonces, le dio gracias porque habían recibido la gracia de Dios. Pablo continúa en el versículo 5. Dice, le doy gracias porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. Versículo 6, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Ahora mire, la palabra a la que Pablo se refiere cuando dice que fueron enriquecidos en toda palabra, no es que de repente las personas se convirtieron en elocuentes, en hablar todas las lenguas. No es de que de repente entendían todos los idiomas. De eso no se refiere. Pablo usó el término logos, ¿ok? Para decir que fueron enriquecidos en la palabra de Dios. Sin logos, sin la palabra de Dios, no tuvieran la menor idea de quién es Dios, ni de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. A través de logos, aún en la actualidad nosotros, la palabra escrita, se puede aprender acerca de Dios y de conocer la voluntad, su voluntad para con nosotros. Además, cuando habla de la ciencia, ¿verdad? Se refiere al conocimiento. Pablo no se refiere al conocimiento académico, ni tampoco al conocimiento científico. Pablo se refiere al conocimiento de la verdad, conocimiento que no se obtiene a través de los libros, pero es la sabiduría que se obtiene a través de la palabra de Dios. Pablo continúa con sus agradecimientos y dice en el versículo 7, dice, doy gracias a Dios de tal manera que nada les falta en ningún don. Pablo le agradece a Dios por los dones que los corintios han recibido, a pesar del mal uso que le están dando ellos. Pero el problema no es los dones, el problema es el entendimiento o lo que ellos creían del don. O sea, estaban usando su propia prudencia, su propia inteligencia para aplicar los dones y lo estaban haciendo de una manera incorrecta. O sea, entiéndame, el problema no era el don, sino la actitud y las creencias incorrectas que los corintios tenían. Por eso, en la misma carta, 1 Corintios, en el capítulo 12, Pablo les dirá, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y mire, aún en la actualidad, el tema de los dones es de gran controversia, ha sido causa de discusión entre los cristianos en cuanto al uso o la vigencia de estos, especialmente si estamos hablando del don de lenguas y el don de sanación. En cuanto al don de lenguas, escuche, hay iglesias que declaran en su doctrina que si usted no tiene este don, entonces, si usted no habla lenguas, entonces no es salvo. En sí, ellos dicen que hablar en lenguas es evidencia de que el Espíritu Santo mora en usted. Pero déjele yo que esta es una doctrina errónea. No tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Así que no se deje engañar. En cuanto al don de sanación, otro de los dones más abusados en la actualidad, pues hoy en día, ¿verdad? Personas que con fin de lucro, con fin de obtener riquezas y ganancias, engañan a miles de personas. Personas que buscan o tienen necesidades y van hacia estos lugares creyendo que ellos los van a sanar. Pero siempre tenga presente esto. El poder para sanar es de Dios y solamente de Dios. Y Dios todavía en la actualidad, en el 2020, realiza milagros. Dios todavía sana a las personas. Así que, mire, en vez de andar perdiendo el tiempo buscando sanadores y todo, esas
tonterías que se escuchan en la televisión, mire, ore a Dios, pídale a Él, y si es la voluntad de Dios, Dios lo va a sanar o le va a dar la paz y tranquilidad para que usted pueda pasar por esa situación. Así que usted busque de Dios ante toda situación. Los dones, sabemos que los dones son dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo los dones a cada uno en particular como Él quiere. Y vemos pues que el Espíritu Santo no le va a dar dones a personas que van a abusar de Él, ¿verdad? A charlatanes. ¿Cuál es el fin de los dones? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el Espíritu Santo da dones a los creyentes? Bueno, 1 Corintios capítulo 14 versículo 12. Dice Pablo, así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Bueno, lea en continuación, para edificación de la iglesia. Así que los dones en la actualidad se usan para edificar la iglesia, no para que una persona se enriquezca o se edifique a sí mismo, ¿verdad? Como ocurre en la actualidad. Tenga cuidado con eso, por favor. Entonces, de nuevo le recuerdo que esto es solo la introducción a la carta. Cuando estudiemos los capítulos 12, 13 y 14, hablaremos a más profundidad sobre los dones, sobre el tema de los dones. Entonces, Pablo ha dado gracias a Dios por la gracia que han recibido, la gracia de Dios, porque fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Da gracias a Dios porque ya tienen el Evangelio de Cristo, y da gracias a Dios porque tienen los dones y no les falta nada. Ahora solo le dice, mire, oigan, ya que tienen todo eso, voy a continuar con el versículo 7, 1 Corintios 1:7. Ahora solo les toca esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí he escuchado, hermanos, estudios y predicaciones donde enseñan que cuando Pablo dice esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dicen que Pablo está hablando de la segunda venida de Jesús. Pero vamos a ver a qué se refiere cuando dice manifestación. Si usted lee Juan capítulo 14 versículo 22, escuche lo que dice. Le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, le están hablando a Jesús. Le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo es posible, le están preguntando, que cuando te manifiestes, solo nosotros, o sea, solamente los creyentes, los que te seguimos, te vamos a ver y el mundo no? O sea, ¿cómo está eso de que te vas a manifestar solamente a nosotros y ellos no? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué piensas hacer, Jesús? Es la pregunta que Judas le está haciendo. Bueno, el creyente es el que le va a ver, el mundo no. ¿Por qué? Porque el mundo, los que no creen en él, no se reunirán con él en las nubes. Le voy a explicar más. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente. Está hablando Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quienes, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Entonces, cuando Pablo dice que juzgará a los vivos, no se refiere a los vivos físicamente, sino está hablando de los vivos espiritualmente, las personas, los creyentes. Y él dice, se refiere a los salvos. Dice, ellos serán juzgados ¿cuándo? En su manifestación, o sea, cuando Jesús se manifieste. Y eso será en el rapto. Mire, cuando Jesús se manifieste en las nubes, cuando nosotros subamos hacia Él, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, cuando lleguemos ahí, en esa ocasión será la manifestación de Jesús, pero Jesús no llegará a la tierra, no es la segunda venida. Usted puede leer Lucas capítulo 17, versículo 30 al 37, habla de la manifestación de Jesús
cuando unos serán llevados y otros se van a quedar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Escuche lo siguiente. Primera de Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Bueno, eso solamente va a ocurrir en el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo será transformado y seremos semejantes a Él. Recuerda que ese fue el propósito desde la creación. Hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Solo que la semejanza la hemos perdido por el pecado. Así que en esa ocasión, en el rapto, lo veremos a Él tal y como es. Ahora, cuando habla de los muertos, aquí se refiere a aquellas personas que han rechazado el evangelio. Ellos van a ser juzgados ¿cuándo? Bueno, en el gran juicio del trono blanco, en su reino. Recuerda que ese será el reino de Jesús. Eso sí será la segunda venida de Cristo. Puede leer Apocalipsis 20:11. Entonces, el cristiano, el creyente, cada uno de nosotros esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque seremos juzgados no por nuestros pecados, porque ellos están perdonados, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras y de acuerdo a ellas vamos a recibir ¿qué? Los galardones, las coronas. El no creyente, en realidad, ese no espera nada. No espera ni la manifestación, porque realmente se va a quedar, ni el juicio del trono blanco, porque después del juicio será juzgado y echado al lago de fuego. Así que son dos eventos separados. Los vivos serán juzgados en la manifestación y los muertos serán juzgados en su reino, en la segunda venida de Cristo. Continúa el versículo 8, 1 Corintios 1:8. Pablo dice, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Bueno, aquí termina la oración de agradecimiento de Pablo. Tal vez, recuerde que están los corintios escuchando, atentos. Al llegar aquí, quizás algunos de ellos pensaron o dieron un respiro así de alivio profundamente, porque se dieron cuenta de que Pablo no los había regañado o no les reprochó nada de lo que estaban haciendo mal. Quizás algunos de ellos dijeron, bueno, Pablo no se ha enterado de nada y nos escribe solamente para saludarnos, para ver cómo estamos. Pero lo que no saben es que a partir del versículo 10 del capítulo 1, ahora sí Pablo les va a decir, miren, yo ya sé todo lo que están haciendo. Así que les va a ir declarando poco a poco en cada uno de los capítulos lo que están haciendo mal y cómo corregirlo. ¿Okay? Y Pablo realmente espera que a través de esta carta ellos puedan hacer las correcciones necesarias o cambiar su manera de vivir. Cosa que nosotros también deberíamos de aplicar y hacer las correcciones necesarias y cambiar y transformar nuestra manera de vivir si no estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, para aplicación o al final, la gracia no es algo para aprovecharse de ella, sino para vivirla conforme a la voluntad de quien te la dio, de nuestro Señor Jesucristo. Al recibir la gracia, debemos empezar a vivir de una manera diferente. Recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas, ya las cosas viejas quedaron atrás. Debamos empezar a vivir de una manera que le agrade a Dios. Y si no sabe cómo, si usted dice, pues yo no sé cómo voy a vivir, bueno, no se preocupe, escuche lo que Pablo le escribe a Tito. Hablando de la gracia, Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia de Dios es para ustedes que han creído en Jesús. Versículo 12 dice, enseñándonos, o sea que al recibir la gracia, el mismo Espíritu el mismo Espíritu nos empieza a enseñar algo a nosotros. Nos enseña que algo que no conocíamos. Y fíjese, continuando con el versículo 12.
enseñándonos que, bueno, que renunciando a la impiedad, o sea, a la apostasía, a la herejía, a la infidelidad, al libertinaje y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que al recibir la gracia, aquí está claramente la manera en que debemos de vivir. Y eso es algo que la misma palabra nos va a ir enseñando poco a poco. Hermano, le pido que no reciba la gracia de Dios en vano, como lo están haciendo muchos de los corintios. Dios pagó con su sangre en la cruz para que nosotros que estábamos muertos en pecados pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. Reciba la gracia, aprovéchese de ella, vívala, compártala, aprenda qué es lo que nos pide hacer para que usted sea un obrero aprobado por Dios, y cuando usted llegue a su presencia, Dios le abra las puertas, le extienda las manos y le diga: mira, aquí viene mi obrero fiel, aprobado por todo lo que ha hecho cuando estuvo aquí en la tierra. Así que no desperdiciemos el tiempo que tenemos. Compartamos lo mucho o poco que conozcamos de la palabra de Dios, principalmente los evangelios hacia los inconversos, a los que no conocen de la palabra. Comparta con ellos el evangelio. Así que, hermano, aquí le vamos a dejar. Para la próxima semana vamos a continuar, ahora sí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17. Y ahí empieza Pablo a hablarles de las correcciones que tienen que hacer. Así que Dios me los bendiga de nuevo, y pues les recuerdo que ya estamos a punto de, ya poco a poco, de reunirnos y estar de nuevo todos congregados. Solo hay que tener un poquito de paciencia. Espero pues que entienda la situación y que cuando nos veamos con gran gozo y gran gusto. Así que estén bien y que Dios me los bendiga. Vamos a meter una canción, vamos para alabar al Señor, para ponernos felices y con energía en casa, aquí con nosotros. Es uno de nuestros favoritos de nosotros, igual como todos ustedes, como están aquí con nosotros cantando, brincando y aplaudiendo. Eso es para el Señor. Sé que la reconoces o la cante con nosotros en casa.